Buenas tardes. Segundo debate sobre el estado de la región de José Antonio Monago como presidente del Gobierno extremeño. En él ha anunciado la bajada del IRPF para quienes ganen menos de 24.000 euros netos, lo que según el Ejecutivo afecta al 90% de los contribuyentes extremeños. La medida ha generado reacciones dentro y también fuera de Extremadura, pero además ha destacado el tono positivo y de acercamiento entre el presidente y los líderes de la oposición, Guillermo Fernández Vara y Pedro Escobar. Empezamos, titulares. Extremadura se convierte en la primera región en bajar impuestos. En total, 24 millones de euros, según ha anunciado Monago en el debate sobre el estado de la región. Para Fernández Vara, la rebaja del IRPF a rentas inferiores a 24.000 euros netos es insuficiente, mientras que Escobar demanda mayor presión fiscal a las rentas más altas. Aprobadas 99 propuestas de resolución en el debate, entre ellas la rebaja de impuestos, un bono solidario, otro cultural o el fraccionamiento del pago de la matrícula de la Universidad de Extremadura en 10 plazos. El 48% del ganado vacuno y el 30% del ovino de las comarcas de Coria y Plasencia ya ha recibido la vacuna de la lengua azul. Son datos ofrecidos por el Gobierno regional en comisión. Los socialistas piden que la Administración cubra todos los gastos aparte de la vacuna. Les anuncio que vamos a bajar los impuestos a 430.000 contribuyentes extremeños. Vamos a bajarle el impuesto sobre la renta de las personas físicas al 90% de los extremeños. Así anunciaba José Antonio Monago su medida estrella, en el que ha sido su segundo debate sobre el estado de la región. Se rebajará el tramo autonómico del IRPF a las rentas inferiores a 24.000 euros netos, es decir, después de retenciones, deducciones y bonificaciones. Afecta en total a 430.000 extremeños. Además, habrá también una bajada generalizada de tipos para emprendedores y empresarios. En total, la batería de medidas fiscales supondrá una rebaja de 24 millones de euros. 10 corresponderán a la reducción del IRPF y 6 a la rebaja del 30% del canon del agua. También se bajará el impuesto de sucesiones o el de transacciones patrimoniales. Anuncios a los que se unen otras medidas como la convocatoria de 1.500 plazas para el SES, un bono solidario, otro cultural, la reducción de las listas de espera o la ampliación del bilingüismo en las aulas. Convocaremos 1.500 plazas correspondientes a la oferta pública de empleo del Servicio Extremeño de Salud. Porque los extremeños se merecen que la Administración respete los compromisos y este Gobierno cumple. Queremos, señorías, que para cualquier caso de duda de cáncer, la lista de espera sea 0. Y tampoco tendrá ninguna lista de espera ningún niño que sufra cualquier tipo de cáncer. Hoy anuncio aquí que nuestros hijos tendrán a partir del próximo curso el derecho a ser bilingües. Ya en 2013-2014, pero sobre todo en el 2014-2015, un derecho con el que mejorarán sus posibilidades de encontrar un empleo en el futuro. Todas las aulas de los centros de primaria estarán conectadas a Internet y se crearán nuevas aulas de informática con una tablet portátil por alumno. Este bono, similar a una tarjeta de crédito, permitirá a las familias perceptoras de esta ayuda la adquisición de alimentos de primera necesidad de forma anónima en cualquiera de los establecimientos que previamente se hayan adherido a este programa. Fuimos pioneros con el IVA cultural y hoy volveremos a apoyar a nuestra cultura con un paso más. Extremadura va a poner en marcha el bono cultural. Con esta iniciativa, en cualquiera de los establecimientos que se adhieran a la promoción, se podrán adquirir libros, músicas y entradas de cine o teatro, conciertos. El pago de una tasa por estas visitas no debe verse como una amenaza, sino como un compromiso colectivo para la conservación de lugares tan emblemáticos como Monfragüe, Garganta de los Infiernos, Mina de la Jayona, Cuevas de Fuentes de León o Cueva de Castañar de Ibor. Vamos a ser el primer gobierno autonómico en España que prime a través de ayudas autonómicas o comunitarias a la biomasa. Vamos a iniciar los trámites para solicitar al Ministerio de Hacienda la declaración de zona franca para la plataforma logística de Badajoz.
2 horas y 22 minutos para presentar 70 propuestas con un referente, el empleo y la activación económica para crear una nueva Extremadura, la primera región, dice Monago, en lanzarse al crecimiento. Vamos a ser el primer gobierno que tras 5 años de subida de impuestos a los ciudadanos va a bajar los impuestos en España. Algo que según Monago se consigue gracias a la reducción del déficit, a la vez que insistía en su no al déficit a la carta. Por este esfuerzo y sacrificio de todo el pueblo extremeño, hoy podemos decir algo que no podíamos decir hace 2 años. Somos la comunidad autónoma con menos déficit de España. A todos los que reclaman más financiación, quiero decirles desde esta tribuna, primero, que la unidad de España no es negociable, que si quieren más financiación, que profundicen en su gestión, pero sin saltarse la Constitución española. En su balance recuerdo también para otras reivindicaciones, como el rechazo al IVA cultural o a la política energética del Ministerio, con hasta 3 recursos de inconstitucionalidad, o el adelanto de la paga extra a los funcionarios, a quienes lanzaba este mensaje. Por eso os garantizo que en 2014 recibiréis el pago íntegro de la carrera profesional. Para jóvenes que se incorporen a la actividad agraria, anunciaba que el Gobierno regional pagará los intereses de los préstamos que soliciten y un plan para fomentar el emprendimiento de mujeres rurales. Además, un cheque de ayuda a domicilio para que las familias en los pueblos contraten a profesionales en dependencia. También ha garantizado una red de investigación clínica y ayudas a jóvenes investigadores y ha adelantado la creación de un fondo de liquidez con 60 millones de euros para empresarios, así como un plan de mejora de la competitividad empresarial de Extremadura con 1.000 millones de euros. Tras la intervención del presidente, reacción de los grupos. Para los socialistas un discurso escapista, mientras que para los populares fue un mensaje enérgico hacia una nueva Extremadura. Izquierda Unida lo calificaba de futurista. El largo discurso del presidente Monago me parece un discurso futurista. Todas las cosas que propone se supone que darán resultado dentro de X tiempo. Creo que se ha olvidado del presente de Extremadura. Es un discurso aburrido de alguien que no es capaz de generar ilusión entre los extremeños, es un discurso escapista porque no puede solventar los problemas del presente y huye de la responsabilidad que tiene porque llevando 2 años es el responsable ya de todo lo que sucede. Aquí se ha querido hablar de empleo y se ha querido hablar de crecimiento y se ha querido hablar de ilusión y se ha querido hablar de esperanza y se ha querido hablar de futuro. En definitiva, nos parece que el mensaje ha sido claro, que el mensaje ha sido enérgico y que sin duda debe marcar un antes y un después. Desde la tribuna de invitados siguieron el debate, entre otros, el presidente de la FEMPES, los alcaldes de las principales ciudades o los presidentes de las diputaciones. También el rector de la Universidad de Extremadura, que ante nuestras cámaras valoraba la anunciada ley de financiación de la UEX. El presidente de la patronal y los líderes sindicales también daban su opinión sobre el discurso. Tenemos la impresión de que el señor Monago no vive en Extremadura. Señor Monago es ajeno claramente a la realidad extremeña. Vivimos en un país que tiene una cosa que se llama sistema de financiación autonómica, que tiene además un criterio de solidaridad interterritorial. No se puede pedir solidaridad interterritorial favorable cuando uno es receptor neto de fondo del conjunto del Estado y ir bajando impuestos de manera mediática. Las políticas agrarias en Extremadura deben ir a la incorporación de los jóvenes, a la formación de esos jóvenes al mundo agrario, al asesoramiento. Estamos moderadamente satisfechos por la vía de que se han anunciado medidas ya activas de apoyo al tejido productivo y donde además se empiezan a anunciar por lo menos inversiones. Falta ese compromiso numérico que si se pone, como parece ser que es intención de ponerlo, pues si se pone pues será una buena noticia para la universidad. Valoraciones, como ven, desde todos los ámbitos. Y es que era mucha la expectación ante el discurso de José Antonio Monago. Así se vivió el ambiente durante la jornada. Media hora antes de que comenzara el debate llegaba el presidente. Lo hacía acompañado solo de su maletín en el que celosamente guardaba el discurso y ante un gran despliegue policial y de medios de comunicación. 10 minutos más tarde, Guillermo Fernández Vara y justo después,
Pedro Escobar. Los ujieres daban entrada a los más de 140 invitados, el delegado del Gobierno, el presidente de la FEMPEX, los alcaldes de las principales ciudades y altos cargos del Gobierno extremeño. Para dar cabida a todos, varias salas habilitadas, la de la Autonomía, la Muñoz Torrero y la tribuna de invitados. Allí, juntas, veíamos a las esposas de José Antonio Monago y Fernando Manzano, y en medio de la gran expectación, charlas animadas entre Fernández Vara y Escobar y corrillos entre los diputados. La sesión empezaba con 1 minuto de silencio en memoria de Juan Francisco Pino, diputado de la primera legislatura, y de la esposa del expresidente de la Cámara, Juan Ramón Ferreira. El segundo día, turno para los grupos parlamentarios. Para Guillermo Fernández Vara era su segundo debate sobre el estado de la región en la oposición. Y para Pedro Escobar, también el segundo como líder de Izquierda Unida Verde-SIEX. A ambos les vimos tomar notas exhaustivamente durante el discurso de Monago. El cara a cara con el presidente se alargó durante más de 5 horas. En concreto, el debate entre Monago y Fernández Vara duró más de 2 horas y media. Hubo reproches sobre el déficit, pero en general fue un debate más en positivo que el del año pasado. Fernández Vara acepta la rebaja impositiva, a pesar de verla insuficiente. Ambos sentaron las bases para futuros acuerdos y se comprometieron a luchar unidos por una financiación autonómica justa para Extremadura. Para Fernández Vara serán muchos los extremeños que no se beneficien de la rebaja del IRPF, por lo que dice sería más efectivo bajar la tasa del agua o eliminarla para desempleados. Y aunque aprueba la disminución de impuestos, no cree que compense la subida del año pasado, algo que Monago justifica con la necesidad de bajar el déficit. Si usted trajo aquí el año pasado, no hace un año todavía, una reforma fiscal que aumentó los impuestos en 110 millones de euros, y ahora trae una que lo rebaja en 24, usted lo que ha hecho ha sido aumentar los impuestos en 86 millones de euros. Si usted no me hubiera dejado la situación que me dejó, o yo hubiera recibido el Gobierno como usted lo recibió con superávit, yo no le hubiera subido los impuestos a ningún ciudadano extremeño. A esas personas mayores que ahora le van a rebajar 2 euros al mes como consecuencia de la bajada del IRPF, probablemente le interesaría más que le quitaran la tasa del agua, que le evitaría tener que pagar 6. Además, el socialista le reprocha anunciar la rebaja impositiva sin acuerdo previo. Monago contesta que es de su estricta competencia, un mensaje también dirigido a los que critican el anuncio desde fuera de Extremadura. Que nadie entienda que esto es nuevamente una versión de verso suelto, porque yo actúo en mi tramo autonómico del IRPF y soy presidente autonómico. Pero aparte de los reproches, si algo ha destacado ha sido el tono positivo. Fernández Vara propone acudir juntos a Madrid para pedir compromisos de inversiones estatales, como ha hecho Galicia, y exigir que de los 2 puntos de margen que ha dado Bruselas para el déficit a España, uno se destine a las autonomías y que aquí sirva para diseñar un plan de empleo. Y con el 1,7 respecto del 0,7, que es un punto, es decir, 170 millones de euros, hagamos un plan de empleo como nos pongamos de acuerdo. Lo primero tiene que ser y es el empleo. Vara se muestra abierto a hablar de la reforma electoral propuesta por Monago, aunque rechaza las listas abiertas, y hay acercamientos sobre energía, reforma del sector público e innovación, acuerdo ya para defender juntos un modelo de financiación justo para Extremadura. Ambos reconocieron que este debate ha sido el inicio de un nuevo camino. Después llegaba el turno de Pedro Escobar, que como el año pasado decía no confiar en la utilidad de este debate. Aún así reclamó más presión fiscal para grandes fortunas, bancos y eléctricas. Un cara a cara en el que presidente y líder izquierdista también mostraron un tono conciliador. Como Fernández Vara, Escobar cree que la rebaja del IRPF no tendrá efecto en los extremeños que no tienen que hacer declaración de la renta y asegura que los beneficiarios estarían dispuestos a renunciar a esa bajada a cambio de otros servicios y que sería mejor aumentar impuestos a las rentas más altas. Pero Monago asegura que no hay recorrido para más subidas fiscales. Y creo que los extremeños hubieran renunciado perfectamente a esa pequeña rebaja del IRPF a cambio de que se complete la red de puntos de atención continuada. Y si recaudamos más, después podremos dar respuesta a esa situación social de emergencia en la que nos encontramos. Podemos ponerle más presión a las grandes fortunas. ¿Dónde están? En Extremadura. En Extremadura no.
En Extremadura las grandes fortunas no están. Escobar aplaude la llegada del tren de altas prestaciones y piden que se mantenga la Ruta de la Plata, los enlaces Zafra-Huelva y Llerena-Sevilla y se abandone la idea del AVE, algo que no comparte Monago. No compartimos su obsesión por el AVE. Yo no renuncio a la alta velocidad. Sobre el déficit, nosotros queremos tener tanto déficit en esa asimetría como la comunidad a la que más se le permita. No podemos bajar la guardia, hemos hecho un camino hasta ahora que ha sido intenso, una tarea importante, pero eso no quiere decir que todo esté andado. Según Escobar, el estado de la región es triste y de cabreo y son necesarios los acuerdos. Monago tendió la mano para llegar a pactos y el izquierdista aceptó. Por su parte, los populares consideran que el gobierno regional ha cumplido más del 70% de sus propuestas del año pasado. Según Miguel Cantero, se han saneado las cuentas y este 2013 será el año del crecimiento. Y añade que antes nadie respetaba a Extremadura, mientras que ahora es una región que lidera y gana debates nacionales. Ahora podemos decir y podemos llevar a efecto precisamente aquello que dijimos. Una vez que tengamos las políticas, una vez que tengamos las cuentas, una vez que tengamos los presupuestos ajustados, ahora podremos emprender precisamente políticas de emprendimiento, políticas de crecimiento y, por lo tanto, políticas de empleo. Acabado el debate, hora del resultado. Con la aprobación de 99 de las 143 propuestas de resolución presentadas por los grupos, los más beneficiados, los populares, que consiguieron sacar adelante todas las suyas menos una. Izquierda Unida Verde Siex fue el único que consiguió apoyos unánimes en algunas de sus iniciativas. De Izquierda Unida se han aprobado 16 de 18, 11 por unanimidad, como el fraccionamiento del pago de la matrícula de la Universidad de Extremadura en 10 plazos. Por su parte, los socialistas consiguen apoyo para 14 de sus 55 propuestas. Los populares dicen sí a un pacto por la función pública, otro sobre cooperación al desarrollo y otro para reprogramar los fondos FEDER, así como acuerdos a favor del tabaco, la agricultura y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Los populares son los que consiguen más propuestas aprobadas, 69 de 70 que coinciden con las medidas anunciadas por Monago. La más destacada, la rebaja de impuestos, con la reducción del IRPF a contribuyentes que ganen menos de 24.000 euros y la bajada de tasas para emprendedores y empresarios. La única rechazada es la reforma de la ley electoral de Extremadura, contra la que votaron socialistas e izquierdistas. Entiendo que va a ser un antes y un después y, por lo tanto, hoy es un día histórico. La mayoría de nuestras propuestas de resolución no han contado con el apoyo del PP, que sigue instalado en no querer generar empleo. Hemos hecho propuestas muy importantes y que esperemos que vaya adelante. Lo que hace falta es que las propuestas que se han aprobado se apliquen y nosotros vamos a estar vigilantes para que así sea. Las reacciones llegaban también de fuera de Extremadura, sobre todo en lo relativo a la bajada de impuestos. Desde el PP nacional se entiende la decisión y otros presidentes autonómicos, como el de Cantabria, ya piensan en medidas parecidas. Desde Cataluña, sin embargo, llegaban las críticas a las que respondía José Antonio Monago. Creo que en Extremadura tienen legitimidad para hacer lo que crean conveniente en Extremadura. Si pueden hacerlo, ya me gustaría a mí poder bajar impuestos. Lástima que tenga una situación financiera distinta, lástima que tenga un sistema de financiación distinto i que me repercuta a mi negativamente i a otros positivamente. Extremadura es permet el luxe de baixar els impostos amb els diners que nosaltres hauríem de gastar per fer aquest tipus de polítiques d'ajut a les persones que estan en més dificultats. Por lo tanto, quiero decir que ese es un esfuerzo de los extremeños y no nos lo ha regalado absolutamente ninguna otra comunidad autónoma. Aparte del debate sobre el estado de la región, también ha habido trabajo en comisiones. En la de Agricultura hemos sabido que la vacunación de la lengua azul en las comarcas de Coria y Plasencia llega ya al 48% del ganado vacuno y al 30% del ovino. Según el director general de Agricultura y Ganadería, en total se han aplicado 286.000 dosis en vacuno y 274.000 en ovino. Y se prevé que en julio alcance al 100% del ganado, como obliga el Ministerio. Los socialistas piden que la Administración cubra todos los gastos aparte de la vacuna, que ya es gratuita. Desde la Consejería defienden que el actual modelo es el mismo que aplicaba el Gobierno socialista y que está consensuado con el sector.
Ha habido más asuntos de interés parlamentario que les contamos a continuación. No existe causa-efecto entre los desembalses del Guadiana y los daños en carreteras, según la directora general de Infraestructuras, ya que dice hay vías dañadas que no están cerca de los ríos ni en zonas inundadas. Montaña Jiménez ha explicado que se están llevando a cabo 17 actuaciones para recuperar las infraestructuras. Los socialistas señalan a los desembalses como culpables de los desperfectos. Los socialistas no creen que el tren de altas prestaciones alcance los 200 kilómetros por hora, pero el gobierno afirma que este tren ya recorre otras comunidades autónomas, incluso superando esa velocidad. El director general de Transportes asegura además que la red ferroviaria irá mejorando hasta que llegue el AVE. La situación económica impide que este verano haya fondos para adecuar las piscinas municipales, según el director general de Deportes, Antonio Pedrera, unas ayudas que anteriormente daba la Dirección General de Salud Pública. Los socialistas critican que ahora se hayan eliminado. El presidente de la Red de Desarrollo Rural de Extremadura, REDEX, ha vuelto a reivindicar más crédito para los proyectos de desarrollo rural, ya que dice el 35% no pueden llevarse a cabo por falta de crédito, y ha reivindicado que se cuente con ellos en el nuevo Plan de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción ha reivindicado más licitación de obra pública, ya que dice su caída en un 94% en los últimos 4 años está paralizando al sector. Según afirma, la inversión pública ha pasado de 1.171 millones de euros a 69 y el número de trabajadores ha caído de 45.000 a 14.820. Algo en lo que coincide con el presidente en funciones del Colegio de Aparejadores, Arquitectos, Técnicos e Ingenieros de Edificación de Badajoz. El gobierno extremeño ha rechazado la proposición de ley de expropiación de viviendas presentada por Izquierda Unida en el Parlamento, ya que dice supone un aumento de gastos no previsto en el presupuesto. Los izquierdistas anuncian que la volverán a presentar. Por su parte, el presidente del Parlamento ha anunciado en esta casa que la Asamblea enviará a la Fiscalía las conclusiones políticas de la Comisión de Investigación de FEVAL, unas conclusiones que se aprobaron la semana pasada. Nosotros no somos jueces ni magistrados en la Cámara, esto lo quiero aclarar, son las conclusiones políticas que emanan de la Cámara Legislativa, del proceso de investigación abierto por una Cámara Legislativa. Eso se eleva a la Fiscalía y es la Fiscalía la que determina ahora, a partir de ahora, si eso tiene consecuencias ante los tribunales o no. La semana que viene empieza con Comisión de Educación y Cultura, donde entre otros comparecerá el presidente del colectivo de compañías de teatro y danza de Extremadura para hablar sobre el incremento del IVA cultural. Después, Comisión de Reglamento. El martes, mesa de la Asamblea y Junta de Portavoces para ordenar los asuntos del Pleno del jueves. El miércoles, Comisión de Estudios sobre la Deuda Histórica. Y el jueves, Pleno. Ya el viernes comparecerá la directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales en la Comisión de Control de esa empresa pública. Esta semana la Asamblea ha vuelto a abrir sus puertas a los ciudadanos. Más de 40 mayores del hogar del pensionista del municipio pacense de Don Álvaro han podido conocer más de cerca su funcionamiento. Para algunos no era la primera vez, ya que según han contado conocieron el antiguo Hospital San Juan de Dios, que antes se ubicaba en este edificio. Pero esta vez a su llegada no les esperaba ningún médico, sino el propio presidente de la Cámara. Fernando Manzano les ha explicado cómo se trabaja en el Parlamento. Una jornada rodeada de recuerdos que finalizaba con esta foto de familia. ¿Serio? No. Me operaron tenía 12 años en este mismo edificio y hoy es la Asamblea de Extremadura donde nos alegramos mucho los extremeños de tener un sitio como este. Me he quedado asombrada porque esto es precioso, me ha gustado muchísimo. Me ha llamado la atención que yo ya estuve anteriormente aquí y me gusta cómo se ha hecho ahora nuevo. Y la Sala de la Autonomía ha acogido la 17ª reunión anual de archiveros del Congreso, Senado y de los Parlamentos Autonómicos de España. En ella han intercambiado experiencias y problemas comunes, además de sus puntos de vista sobre la futura ley de transparencia. La vicepresidenta ha sido la encargada de inaugurar estas jornadas de 2 días de duración.
son realmente los que guardan la historia de España, cada uno en su parlamento. Este año, por ejemplo, vamos a presentar 2 publicaciones. En primer lugar, las actas que tuvimos en la reunión de Sevilla y luego una publicación de archivos parlamentarios. Hasta aquí la información parlamentaria de esta semana. Les dejamos con la exposición Carteles Wolf Hostel en el Museo Fostel de Malpartida de Cáceres. Pueden volver a ver este programa en nuestra web y tienen más información en la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. Disfruten del fin de semana. Justice. The rich win, the poor are powerless. Doubt ourselves and doubt our beliefs. And doubt the law. But today you are the law.